Bienvenidos a este episodio donde hablaremos sobre el análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de México, presentado por Luisa Fernanda Osorio, Alejandra Jaramillo, Catherine Ramírez. Bueno, como primero tenemos el nivel del Producto Interno Bruto, que se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos en el país en un periodo determinado. Este valor es crucial para mantener el tamaño de la economía y su capacidad de producción. En el caso de México, el Producto Interno Bruto se calcula en términos nominales y en términos reales. Para entender el nivel del Producto Interno Bruto de México, se observa el valor total de la producción y se compara con otros países. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, México es la segunda economía más grande de América Latina, solo detrás de Brasil. En el 2023, el Producto Interno Bruto de México fue aproximadamente de 1,4 billones de dólares. Como segundo, tenemos la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto, que mide el cambio porcentual del Producto Interno Bruto de un año a otro o de un trimestre a otro. Es un indicador clave para evaluar si la economía está creciendo o estancándose o decreciéndose. Para México, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto ha variado dependiendo de factores internos y externos, como políticas económicas, precios del petróleo, comercio internacional y situaciones globales como la pandemia del COVID. Un ejemplo, en el 2020, durante la pandemia, México experimentó una contracción económica significativa, con una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del menos 8,5%. En el 2021 y en el 2022, el país experimentó una recuperación con tasas de crecimiento positivas del Producto Interno Bruto del 5 y 3%. Y en el 2023 se estimó un crecimiento moderado del 2%. Los factores que influyen en el Producto Interno Bruto de México, existen varios factores que afectan tanto el nivel como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en México, que serían las exportaciones e importaciones. México es un país muy importante exportador de productos manufacturados, especialmente en la industria automotriz, electrónica y petróleo. Los acuerdos comerciales como el TEMEC, tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, juegan un papel clave en el desempeño económico. La inversión extranjera directa. México recibe una cantidad considerable de inversión extranjera directa, particularmente en sectores como la manufactura, la minería y la energía renovable. La política fiscal y monetaria son las políticas del gobierno mexicano en términos de gasto público, impuestos y la gestión de inflación son cruciales. Además, las decisiones del Banco de México sobre tasas de intereses tienen impacto en la actividad económica. Y ya como factor global tenemos la economía global, especialmente la de Estados Unidos, que es principal socio comercial de México, afecta directamente el Producto Interno mexicano. Factores como la inflación global, los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas que también influyen. Y tenemos las perspectivas de crecimiento que serían en cuanto al futuro cercano. Los analistas proyectan que México continuará creciendo pero a un ritmo moderado. El FMI y el Banco de México han estimado un crecimiento alrededor del 2% para el 2024 en la inversión en infraestructura y la manufactura y la mejora de las cadenas de suministros globales. Analizamos la economía de un país, uno de los primeros aspectos que debemos revisar son sus exportaciones e importaciones y las balanzas de pago. En el caso de México, hablamos de una economía muy abierta al comercio internacional, especialmente con Estados Unidos.
De hecho, más del 80% de sus exportaciones van hacia allá. Según el Banco de México, en el 2023 la cuenta corriente ha mostrado superávit recientemente, pero la dependencia de remesas y capital extranjero siguen siendo un punto crítico, aunque en los últimos años México ha tenido superávit en cuenta corriente. Siguen dependiendo de una gran medida del capital extranjero y de los ingresos por remesas. Que la deuda pública y el déficit fiscal, aunque México tiene una deuda relativamente controlada en comparación con otros países emergentes, está aumentado en los últimos años, especialmente durante la pandemia. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP, en el 2024, además el déficit fiscal se ha mantenido bajo, pero podría crecer en el 2025 por el aumento del gasto público. Un punto que se discute mucho es la recaudación de impuestos. México tiene una de las presiones fiscales más bajas entre los países de la OCDE, lo que significa que el gobierno recauda poco en relación con el tamaño de la economía. Esto limita su capacidad para invertir en salud, educación e infraestructura. Pasando al sistema financiero, es importante mencionar que los bancos mexicanos están bien regulados y han sido resistentes frente a crisis. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo limitado, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Además, todavía hay muchas zonas del país sin acceso a servicios financieros formales. Bueno, tenemos la tasa de inflación en México. La inflación es un indicador clave para evaluar la estabilidad económica de un país, ya que refleja el aumento generalizado y sostenido en los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado. Si la inflación es muy alta o muy baja, puede generar incertidumbre y afectar el poder adquisitivo de los consumidores, la competitividad de la economía y las decisiones de inversión. La evolución de la inflación en México ha sido una inflación reciente, ya que en los últimos años México ha experimentado fluctuaciones significativas en la tasa de inflación, especialmente debido a factores globales como la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania y los problemas en las cadenas de suministros globales. En el 2021, México registró una tasa de inflación relativamente alta, con un 7,36%, principalmente impulsada por aumentos en los precios de alimentos, la energía y los productos manufacturados. En el 2022, la inflación continua elevada alcanzó el 8,7% en el año, un nivel superior al objetivo de Banco de México, que tenía una meta de inflación anual de un 3%. En el 2023 la inflación comenzó a moderarse, pero aún se mantuvo por encima de la meta, cerrando en 7,8% debido a factores como los precios de la energía, la inflación global y los cuellos de botella en la cadena de suministro. Los factores que impulsan la inflación son precios internacionales de alimentos y energía. México depende de las importaciones de bienes clásicos como combustible, maíz, trigo y otros productos agrícolas, lo que hace que el país sea vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales. El tipo de cambio, que es un valor del peso mexicano frente al dólar, también influye en los precios internos, ya que las importaciones más caras provocan aumentos en los costos de producción y por ende en los precios al consumidor. El crecimiento de la demanda interna, la demanda en expansión en la economía mexicana, especialmente a medida que la economía se recuperaba de la pandemia. También ha contribuido el aumento de los precios. La inflación importada, la inflación global, especialmente debido a los efectos de la pandemia y las políticas monetarias expansivas a nivel mundial, ha afectado los precios en México. Segundo, tenemos las políticas de control de precios en México, que sería México a través de su Banco Central y las políticas del gobierno implementa diversas medidas para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.
Tenemos la política monetaria, que sería el Banco de México, es la principal institución encargada de controlar la inflación mediante la política monetaria. Utiliza principalmente la tasa de interés de referencia para influir en el nivel de precios. En un escenario de inflación elevada, el Banco de México puede aumentar las tasas de interés para reducir el gasto y la demanda agregada, lo que ayuda a reducir la presión inflacionaria. En los últimos años, para contrarrestar la alta inflación, el Banco de México ha subido las tasas de intereses en varias ocasiones. Por ejemplo, en el 2022, la tasa de interés se reveló a 11,25%, su nivel más alto en años, con el fin de controlar la inflación y alcanzar las expectativas inflacionarias. Tenemos la política fiscal y de precios. El gobierno mexicano también implementa medidas fiscales y políticas de control de precios directos en ciertos sectores para contener los aumentos de precio, particularmente productos básicos como alimento y energía. Tenemos el control de precios de combustible y el control de precios de algunos productos básicos. Iniciativas de apoyo a la producción nacional. El gobierno también promueve políticas para aumentar la oferta de bienes y servicios en sectores claves, lo que puede ayudar a mitigar los aumentos de precios por escasez. Tenemos la evaluación de estabilidad económica de México. Para evaluar la estabilidad de México en relación con la inflación y las políticas de control de precios, podemos observar varios aspectos. La eficacia de la política monetaria, que ha sido una herramienta efectiva para detener la inflación en México, aunque también ha incrementado los costos de financiamiento y ha afectado la inversión. El control de precios y subsidios. Las políticas de subsidios y de control de precios en algunos productos clave han sido utilizables para mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Y los desafíos externos, que sería que México enfrenta desafíos económicos externos que están afuera del control del gobierno, como los precios internacionales de las materias primas, el cambio climático y la inflación global. Las variables macroeconómicas son indicadores que miden fenómenos económicos. Los gobiernos utilizan las variables macroeconómicas para tomar decisiones de política económica. Las variables macroeconómicas ayudan a predecir la evolución de la economía y son fundamentales para evaluar la salud económica de un país. Usualmente, estas variables macroeconómicas nos ayudan a conocer la situación económica de un país, saber en qué parte del ciclo económico se encuentra, hacer predicciones de futuro, tomar decisiones de políticas económicas y tomar decisiones de inversión. Como son indicadores y miden la economía de un país, pues estas variables pueden ser como Producto Interno Bruto, inflación, tasa de desempleo, deuda pública, balanza comercial, entre otras. Actualmente, la economía de México ha logrado negociar que la mayoría de sus exportaciones estén exentas de aranceles con Estados Unidos. Sin embargo, los automóviles y sus piezas y acero sí poseen aranceles del 25%. Actualmente, el PIB de México está en un total de 1,789 mil millones de USDs. La tasa de crecimiento del PIB ha disminuido en un 0,%. Esto indica que la economía mexicana se contrajo en un 0,6% en el último periodo anual registrado. La población actual de México está en 128,46 millones de personas y el PIB per cápita está en 13,926. Su desempleo está en el 2,6% y las bajadas de interés están en 9,50 aproximadamente. Estas dinámicas resaltan la importancia de que México fortalezca su economía interna y diversifique sus relaciones comerciales para que no dependa totalmente de los aranceles de Estados Unidos y pueda tener mejores relaciones comerciales con diferentes países. Tenemos la política económica. México ha sido consciente
en mantener una política monetaria estable, con metas claras en inflación y un tipo de cambio flexible. Sin embargo, persisten desafíos como la informalidad laboral, la pobreza y el bajo crecimiento económico. México tiene fortalezas importantes como su comercio exterior y estabilidad financiera, pero también enfrenta grandes retos en cuanto a ingresos fiscales, acceso al crédito e inclusión social. Para avanzar, es fundamental que las políticas económicas estén bien coordinadas y se enfoquen en un desarrollo más equitativo y sostenible. Muchas gracias.